Primeramente, los saludos a cada uno de ustedes, a mis hermanos que realmente no estamos enlazados en este momento. Bueno, el tema que voy a exponer es bastante controversial. Mayormente es cuando uno no lee las escrituras, ¿no? Y no es fundamento, porque quiero leer antes de iniciar sobre el rapto secreto de la iglesia. Quiero leer una escritura que está en Primera de Corintios, en el capítulo 3. En el verso 9 y el 10, dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otros edifican encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día será declarado, pues por fuego será revelado, y la obra que cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por el fuego. Lo que vamos a hablar en esta noche no es fundamento, tiene que ver con la sobreedificación de la iglesia. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sobre ese fundamento cada uno ve cómo sobreedifica, con madera, con heno, con hojarasca, o como con oro, plata y piedras preciosas. Dice que toda obra va a ser puesto, ¿no?, a prueba en fuego, y la obra que permanece, ¿no?, va a ser la que está edificado en cosas, sobreedificado en cosas sólidas, ¿no? Así es que eso es lo que me interesa, no solamente el fundamento, sino la sobreedificación de la iglesia, ¿no? Y sabemos que las cosas perecibles son la madera, el heno y las hojarascas, porque cuando viene el fuego se quema. Y las cosas que no perecen son el oro, la plata y las piedras. Entonces el edificio queda firme. Entonces me toca a mí hablar brevemente sobre la sobreedificación, una doctrina muy controversial, ¿no? El rapto secreto de la iglesia. La verdad, cuando uno lee la historia de la doctrina del rapto secreto de la iglesia, esta doctrina no ha nacido en teólogos protestantes ni en teólogos evangélicos, ¿no? Porque esta doctrina recién entre los evangélicos apareció en el siglo XVIII y se extendió a América Latina, a los Estados Unidos, en el siglo XIX. Porque antes de eso, la iglesia nunca predicó el rapto secreto. Esta es la misma doctrina que Jesús viene en dos tiempos, uno en un rapto y otro después de 7 años, una venida visible. O sea, se predica dos venidas, uno en un rapto secreto y otro después de 7 años, el Señor vendría, ¿no? Entonces, ¿cómo quisiéramos brevemente hacer historia, ¿no? Bueno, esta doctrina apareció en el siglo, más o menos en el año 1700, ¿no? 700. El Concilio de Trento se reúne
para buscar una doctrina para contrarrestar la reforma. Porque en la doctrina de la reforma, de la iglesia reformada, el mensaje era que el Papa era un anticristo y la iglesia católica la gran ramera. Y así entonces muchísimos católicos renunciaban a la fe del catolicismo, su doctrina, a consecuencia de la predicación de la reforma. Entonces en el Concilio de Trento se reúnen los obispos y buscan personas que puedan enfrentar, ¿no?, contrarrestar a la doctrina de la reforma. Así que van a encargar este trabajo a un hombre, ¿no?, a un hombre conocido como Francisco Ribeiro. Este trabajo le dan en 1537. ¿no? Él fue obispo español jesuita. Él va a hacer el trabajo para contrarrestar la doctrina de la reforma sobre la venida de Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Y él va a encontrar exactamente esta doctrina para contrarrestar, y se va a presentar en el concilio y va a decir, lo encontré. ¿Cuál es? Decir que Cristo viene primero y después viene el anticristo. Y que el anticristo no es muchos hombres, sino un solo hombre. Y que la gran ramera se va a manifestar después que Cristo venga. Y así que eso fue el comienzo de esta doctrina del rapto de la iglesia. Entonces, la iglesia comenzó a aceptar la iglesia católica comenzó a aceptar una doctrina que primero venía el anticristo, no, primero venía Cristo, después el anticristo. Y su venida iba a ser en un rapto secreto. En un rapto secreto. Y al mismo tiempo, también sale la doctrina que el anticristo entraría al templo de los judíos para ser adorado y que haría un pacto con Israel. Entonces, esa doctrina se extendió en aquel tiempo dentro del catolicismo. Más tarde, en 1751, va a aparecer otro hombre llamado Manuel Locunza, un sacerdote chileno jesuita, también encargado para contrarrestar exactamente la doctrina o la escatología sobre la venida de Cristo. Así que Locunza escribe un libro titulado La venida del Mesías en gloria, ¿no? Pero él usó un nombre de un judío, Juan Josefa. Lo usó este nombre porque esto fue encubiertamente. ¿Para qué? Para ser aceptado dentro de los grupos judíos y como evangélicos. Así que él también escribe una novela titulada El rapto secreto de la novia. Y esta novela se convirtió en la doctrina. Así que más tarde, en la iglesia anglicana, la iglesia oficial de Inglaterra, el obispo Edward Irving, en 1792 a 1834, él tradujo la obra de Manuel Locunza, para la iglesia anglicana y entró como doctrina de la iglesia anglicana. Exactamente, él comenzó a promover esta doctrina dentro de la iglesia anglicana y más tarde, paralelamente también, hubo otro hombre llamado Darwin. Darwin de la iglesia, también del Estado, más tarde se separó, va a formar los Hermanos Unidos, ¿no? Aunque él era irlandés.
Así que esta doctrina comenzó a crecer primeramente en Europa. Estos dos, Edward como Edwin, eran grandes evangelistas. Eran personas que tenían elocuencia, eran muy poderosos hablando, predicando, atraían multitudes de gente. Paralelamente, entonces, ¿qué sucede? Aparece en la iglesia del pastoreado del pastor Darwin, Edwin Darwin, aparece una señorita, Margaret McDonald. Esta señorita tiene una visión que Jesús vendría en dos tiempos. En la primera venida, en un rapto secreto. La segunda venida, en un acto público. De ahí, entonces, Darwin viene a los Estados Unidos y comienza a predicar exactamente esta doctrina dentro de los Estados Unidos. Entonces va a aparecer alguien en la historia también de la iglesia, ya en el siglo XIX. Entonces se van a unir algunos, como Scofield, el que tenemos la Biblia Scofield, el escritor de Scofield. Esa Biblia fue la primera Biblia de estudio que se extendió dentro de los grupos evangélicos para hablar del rapto secreto. De ahí se cogió mayormente dentro de los grupos pentecostales. Se extendió. Si a alguien le gusta estudiar todo esto, lo que le voy diciendo, son documentos que están en donde. En la enciclopedia. Usted simplemente entra en enciclopedia, historia de la iglesia del rapto, el rapto secreto. Usted va a recibir suficiente información acerca de esta doctrina que no fue predicado por el Señor Jesús ni por los apóstoles. Esto apareció, como dije al comienzo, en 1537 por Francisco Ribeiro, propagado continuamente por Manuel Ocunza. Posteriormente ingresó a la iglesia anglicana y a los Hermanos Unidos de Inglaterra. Así que se extendió a los Estados Unidos. Es una doctrina muy predicada y es una doctrina que se ha hecho tantos libros, tantas canciones, pero cuando uno lee las escrituras, uno no va a encontrar en la Biblia esa doctrina. Y por veces tan precioso es cuando uno lee las escrituras, porque cuando uno lee la Biblia, como diría alguna vez un teólogo católico mismo, de Calderón, sobre esto dijo: cuando uno lee la Biblia medio dormido, cuando lee la Biblia, uno no encuentra la doctrina de dos venidas, en un rapto y en una venida visible. Entonces, la doctrina también se ajusta a decir que Cristo viene antes de la gran tribulación. Cuando uno lee la Biblia así, sistemáticamente, uno lee la Biblia así como uno quisiera leer, esa doctrina no existe. Todas esas doctrinas están acomodadas como cualquier otra doctrina que existe, porque nosotros podemos acomodar a la Biblia, hacerle hablar a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, nos hacemos una pregunta: ¿cuándo sucede? ¿Cuándo los muertos en Cristo resucitan? ¿Resucitan en el rapto o después de 7 años? Es una pregunta que los que predican el rapto no van a responder. Segundo, otra pregunta que podemos hacernos. Hablando sobre el templo, porque se dice que la iglesia se va y se van a quedar los tibios, se van a quedar los medios para esta gran tribulación. Y cuando uno ve estas cosas, uno no tiene fundamento en las escrituras. Yo quisiera simplemente leer la Biblia y a ver si encontramos el rapto secreto de la iglesia. Ellos dicen que primero se va a la iglesia
en un rapto. Después de 7 años Jesús viene con los santos y los muertos resucitan. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo sucede la resurrección de los muertos? Otro, los que mueren en la segunda, en la tribulación o en la gran tribulación, los que mueren, los cristianos tibios que se quedan, y los judíos que según ellos van a estar en la tierra en la gran tribulación, cuando ellos resucitan. Es una pregunta que no van a poder responder. Mira, todas las doctrinas, escúcheme, falsas, buscan textos bíblicos para decir lo que quieren decir. Mira, solamente yo les invito a leer, por ejemplo, el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Desde el verso 1 vamos a lecturar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que ahí en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. La vuelvo a repetir. El verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, la destruirá con el resplandor de su venida. Acá dice bien claro que no va a venir el Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Y nos dice acá también que el Señor lo va a encontrar al anticristo en la tierra, porque lo matará con el espíritu en su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Así, si nosotros leemos este capítulo, no encontramos. Pero como se busca textos para acomodar, entonces lo hacen hablar, ¿cuál? El verso 7. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este verso 7, ellos lo hacen hablar. Eso lo detiene, el presente lo detiene. Entonces, ese presente que detiene es la iglesia. Pero acá la Biblia no dice que es la iglesia. ¿Ah? Es un misterio. El presente lo detiene. No sabemos. Pero ellos dicen qué cosa es la iglesia. Y ellos mismos dicen que también con el rapto secreto se va a terminar la gracia. Y el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. Y los que quedan durante la gran tribulación, ¿cómo van a ser salvos si la gracia se terminó? Otro, ¿cómo van a ser salvos si el Espíritu ya no es de Santo, ya no está actuando? Es imposible que el hombre se salve si la gracia se terminó.
Es imposible que el hombre se salve si el Espíritu no actúa. Entonces ellos dicen, van a salvarse dando su vida, muriendo en esta gran tribulación. ¿Cómo el hombre va a ser salvo por obra? Exactamente. Eso ya es otro evangelio. Es otro evangelio. Hemos comenzado a escuchar hace años otro evangelio, que la salvación durante la gran tribulación va a ser por obras, porque el hombre va a dar su vida, va a morir, porque ya el Espíritu Santo no actúa, la gracia se terminó. Eso es un falso evangelio. La doctrina de Cristo, todas ellas tienen una verdadera unidad. Toda la doctrina tiene una verdadera unidad. Ahora bien, entonces vayamos al mismo evangelio de Mateo 24, donde el Señor Jesús va a decir, 24. El verso 29. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. La pregunta sigue. En la Biblia no encontramos dos venidas, una secreta y una visible. Yo le pregunto, acá no encuentras usted esto. Dice el Señor, todo ojo lo verá. Así que los apóstoles, aún la era postapostólica, hasta el siglo XVII, nunca hubo una doctrina del rapto secreto. No había. Ahora bien, y queremos seguir viendo la Biblia. En Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Verso 51. Y aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Acá dice, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Y si nosotros vivimos, vamos a ser transformados. La Biblia habla de una segunda venida. No habla de una tercera venida. Ahora veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no tengan tristeza como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por la cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La escritura es bien clara. ¿Ven? ¿Cuándo sucede la resurrección? ¿En el rapto o en esa venida que el Señor habla en Mateo, en Lucas? Los apóstoles lo enseñaron. Ahora bien, entonces las escrituras nos habla abundantemente acerca de su venida. Cuando el Señor venga, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros juntamente vamos a ser transformados para recibir al Señor. Lo dice Pablo en los Corintios, lo dice en Tesalonicenses, lo dijo el Señor Jesús. Entonces, la doctrina del rapto secreto no es escritural. Por eso el apóstol Pablo dijo, en los posteros tiempos, algunos escucharán a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y el apóstol Pablo nos advirtió que no nos dejemos de mover de la sola escritura, ni por ángeles, ni por visiones, ni por sueños, ni por predicaciones, ni por libros que se escriben. Estamos llamados a volver a leer las escrituras. A leer las escrituras. Entonces, uno puede hacer hablar la Biblia. Entonces ellos dicen, ¿sabe qué? Lo que está acá también en Tesalonicenses. ¿Qué dicen? Dios nos va a librar de la ira. Y la Biblia dice de veras. Pero la iglesia del Señor no sufre la ira de Dios y no sufre. Porque el Señor Jesucristo en la cruz tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Y nosotros hemos creído. ¿Ah? Y nosotros no somos hijos de ira. Somos hijos de Dios. ¿Ah? Pero nosotros lo que sufrimos es la ira del diablo. La ira del diablo. Y lo vamos a ver en la historia. Y cuando uno lee Hechos, vamos a encontrar el primer mártir, Esteban. Esteban fue muerto, apedreado. ¿Usted cree que eso era la ira de Dios? Esa era la ira de Satanás. Satanás odia a Dios, odia a Cristo, odia la Biblia, odia al creyente desde el primer momento que tú te pasas del reino de las tinieblas, del reino de Él al reino de Dios, tú te has convertido en su enemigo. Y exactamente dice entonces en Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Y habla de los que moran en el cielo. Y quiero leerlo un momento. Apocalipsis capítulo 12. Dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora la venida y la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha venido también, el acusar a nuestros hermanos fue echado. Bueno, quiero leer otro verso donde dice, alégranse. El verso 12, por la cual alegraos, cielos, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco de tiempo. Todas las grandes persecuciones que tuvo la iglesia, escúchenme, todos los discípulos del Señor, los apóstoles murieron, único Juan murió de anciano. Todos ellos fueron mártires, murieron. Se dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Se dice que Jacobo fue echado del templo. Los historiadores narran la historia. Todos ellos no han sufrido la ira de Dios. Ellos han sufrido la ira del diablo. Hoy la iglesia, la gran persecución en los tiempos del comunismo. Hoy en los países islámicos,
siguen viendo creyentes que están muriendo por su fe en el Señor. Eso no es la ira de Dios, es la ira del diablo. Entonces, estos hermanos confunden la ira de Dios con la ira del diablo. Nosotros no estamos para la ira de Dios, pero sí sufrimos hasta el día de hoy. Sufrimos los ataques del maligno en nuestra alma, en nuestro cuerpo físico, lo sentimos. Bien, hay muchas cosas que podríamos decir en esta noche. Algo quizás para finalizar, para abrir un tiempo a los que quieren preguntar. Escúcheme. Los católicos introdujeron que también que el anticristo se iba a sentar en el templo de Jerusalén. El apóstol Pablo no dice que va a sentarse en el templo de Jerusalén. Se sentará en el templo, se hará pasar por Dios, dice Tesalonicenses. ¿Ah? Hasta el día de hoy, los judíos no tienen templo. Otra cosa. Entonces ellos han separado entre una venida por su iglesia y otra venida por los que van a quedarse en la tribulación y por los judíos. Pero se olvidan que el apóstol Pablo pertenecía también, era israelita. Y los 12 apóstoles, los 12, eran también israelitas. Y la primera iglesia, todo lo que se predicó, primeramente se predicó a los judíos y después se predicó a los prosélitos, después a los gentiles, a los que no sabían nada de Jehová o de Yahvé, no conocían las escrituras. Entonces hoy ya no existe una salvación para los judíos, otra salvación para la iglesia. De ambos pueblos Dios ha levantado un hombre, eso es Jesucristo. ¿Ah? Ya no existe. Ahora la iglesia está formada por judíos, por gentiles y por todas las naciones que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él va a venir por su iglesia. Y el apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín, él también pertenecía a ese pueblo de Israel. Pedro también, todos ellos. Y nunca separaron a la iglesia entre judíos y gentiles. La iglesia del Señor. Otra cosa. Ellos creen que Dios va a restaurar el templo de Jerusalén. Usted se recordará cuando Jesús está en capítulo 24, el verso 1 y 2 y 3, saliendo, le mostró los edificios del templo y le dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Ah? Y eso sucedió más o menos a 60 años después. El emperador romano, dirigido por Tito, destruyó el templo de Jerusalén. Lo hizo completamente como dijo Jesús. No quedó piedra sobre piedra hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, ese templo ha tenido su propósito y su propósito terminó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, dando a entender que ese culto del viejo pacto llegó a su fin. Porque Dios no volverá a escribir las tablas de piedra. No volverá la vara de Aarón reverdecer. No habrá más maná. Todo eso se guardaba en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué? No se volverá a prender el altar de bronce, porque cuando presentaron a Dios esa construcción, de Dios salió el templo, de él salió el fuego para encenderse el altar de bronce. No volverá más, porque todo ese culto del Viejo Testamento tuvo un fin con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, ¿qué? Ya no. Porque
si Dios volvería a prender ese altar de bronce, el candelabro en el lugar santo, el incienso a la entrada al lugar santísimo, sería un retroceso. Y toda la escritura no valdría para nada, porque el fin de todo ello es Cristo Jesús. Así que, mi hermano, les invito a leer las escrituras. Leer las escrituras. Volvernos a ver, vamos a revisar qué dice las escrituras.